Hola, bueno, aquí continuamos. Aquí vamos a entrar ya a la quinta parte. Ya ves que le he dicho que este tema tiene tela y aquí entramos a la quinta parte. Continuamos con las escrituras. Ahora, en la cuarta parte habíamos terminado Proverbios. Ahora vamos a ir a Jeremías. Amén. Jeremías 3. Vamos a buscar Jeremías, las escrituras. Jeremías 3, capítulo 3, y el versículo es desde el 6 hasta el 14. Jeremías 3, versículo del 6 hasta el 14. Jehová exhorta a Israel y a Judá al arrepentimiento. Jehová exhorta a Israel y a Judá ¿a qué? Al arrepentimiento. Amén. Estamos desglosando en un estudio bíblico, un estudio, amén, de la palabra Jesús y el divorcio, amén. Para lo que pudieran entrar en esta quinta parte, tenéis que iros atrás y ir viendo las otras partes, amén. Jehová exhorta a Israel y a Judá al arrepentimiento. Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Amén. ¿Qué hace el Señor? Pone en semejanza a un matrimonio. Amén. Se iba a un monte alto debajo de todo árbol frondoso y allí estaba fornicando, o sea, le estaba siendo infiel a quién, a Dios, a su esposo. Amén. Esto Dios lo hace en semejanza a un matrimonio. Amén. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Amén. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Por haber fornicado, yo la había despedido y le había dado carta de repudio. Amén. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Amén. También le fue infiel a Dios. Sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Amén. La tierra fue contaminada y adulteró ¿con qué? Con el palo. Amén. Aquí nos enseña el Señor. Y el leño. Amén. Perdón, con la piedra y con el leño. Amén. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová: ¿ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá? Amén. Ve y clama estas palabras hacia el norte. Di, vuélvete, oh Israel, oh rebelde Israel. Dice Jehová: no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Amén. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios ha prevaricado. Amén. Y fornicaste con los extraños, debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Dios. Amén, Jehová. 14. Amén. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré a Sión, que el Señor es el esposo. Amén. Y aquí se hace en comparación a un matrimonio. Amén. Y continuamos con las escrituras en Jeremías 3, ahora es el 20. Jeremías 3, 20. El capítulo 3 y el versículo 20. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, amén, así prevaricaste contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Amén. Como la esposa infiel abandona a su compañero. Amén.
Entonces, cuando usted se va con otra persona mientras su esposo tiene vida, amén, usted lo abandona, amén, pero usted no lo ha separado la muerte, amén. Un pacto se rompe con lo que usted juró en ese momento. Y si usted juró ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Continuamos en Jeremías, capítulo 5 y el versículo de 7 hasta el 9. Capítulo 5, 7 hasta el 9. Este título corresponde a impiedad de Jerusalén y de Judá, amén. Pero donde voy a hacer énfasis, amén, que tiene que ver con el divorcio y el adulterio es desde el 7 hasta el 9. Capítulo 5, desde el 7 hasta el 9. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Tus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañía, como caballo bien alimentado. Cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Amén. No había de castigar esto. Amén. Como caballo. Amén. Relinchaban cada cual tras la mujer de su prójimo. O sea, en vida de la otra persona estaban con otra persona. Amén. No había de castigar esto. El adulterio es castigado y morir en esta condición es la muerte. Amén. Dijo Jehová, de una nación como esta no se había de vengar mi arma. Amén. El adulterio es un pecado de muerte. Amén. No es un pecado que si usted muere así, eso no fue nada. No es un pecado de muerte. Está en los mandamientos. Amén. No adulterará. Y ahora continuamos con las escrituras. Ahora nos iremos a Ezequiel. Ezequiel, que está un poquito más adelante de Jeremías. Ezequiel 16. Capítulo 16. Capítulo 16, desde el 22 hasta el 26. El versículo desde el 22 hasta el 26. Amén. Y estas escrituras corresponden a infidelidad de Jerusalén. La infidelidad es el acto de adulterar, amén, de ser infiel a su esposo o a su esposa, en caso del hombre. 22 hasta el 26. Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. Amén. Y sucedió que después de toda tu maldad, ay de ti, dice Jehová el Señor, te edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas. En toda cabeza de camino edificaste lugar alto e hiciste abominable tu hermosura y te ofreciste a cuanto pasaban y multiplicaste tus fornicaciones. Amén. Y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos gruesos de carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Amén. Un matrimonio, amén, haciendo comparación, amén, del pueblo de Dios con el Señor. El Señor es el esposo. Amén. Continuamos en Ezequiel 16, continuamos al 16 y es ahora versículo 28 hasta el 32. Desde el 28 hasta el 32. Fornicaste también con los asirios, por no haberte saciado, y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con esto te saciaste. 30. Cuán inconstante tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada. Amén. O sea que a quien comete este acto de la infidelidad también se le llama ramera. No lo digo yo, léalo, lo dice el Señor. Amén. 31. Edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino y haciendo tus altares en todas las plazas. Y no fuiste semejante a ramera. Amén. En que menospreciaste la paga. Amén. 32, que es hasta el 32. Sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe ajenos. Amén. Adúltera. Amén. ¿Quién es adúltera? Teniendo marido, se va con otro.
el hombre teniendo esposa se va con otra sin haberse roto este pacto que usted juró. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Y si la persona está viva, no es la muerte. Amén. Es un pecado de adulterio, tanto el hombre que lo haga como la mujer que lo haga. Amén. Continuamos en Ezequiel, ahora el 16, continuamos en el capítulo 16 y nos vamos al versículo 18. Amén. 38. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celo. ¿Por quién va a ser juzgado? Amén. El que comete adulterio, por la ley de los adúlteros. O sea que hay una ley. Porque en la ley, en los 10 mandamientos, ¿qué dice? No adulterarás. Amén. No cometas adulterio. Entonces, por esta ley se te va a juzgar. Amén. A ti, hombre, que te metes con otra mujer en vida de tu esposa. Amén. O a ti, mujer, que te metes en vida, teniendo vida tu esposo, te metes con otro hombre, vas a ser juzgado por la ley de los adúlteros. Esto no digo solo para los que hemos venido al camino del Señor, sino también para los que están fuera, para los que son impíos, para los que todavía no han conocido la palabra. ¿Por qué? Porque la ley está para cumplirla todo. Solo que si tú no la cumples, por más que Dios te mande la palabra, no significa que tú seas libre de ella. Amén. Es como tú tienes tu hijo, ¿verdad? Y tu hijo te hace algo que es indebido. Amén. Y tú le estás diciendo que no lo haga. Y que tú le vas a disciplinar y lo sigue haciendo y lo sigue haciendo. ¿No le vas a disciplinar igualmente? Le vas a disciplinar. Amén. Aunque él diga, no me da la gana de hacerlo, lo vas a disciplinar. Así mismo Dios también ha establecido. Hay disciplina, hay castigo para el que no cumpla la ley. El que está dentro del camino y el que está afuera también le va a acontecer lo mismo. Amén. O sea, en el sentido de que hay que cumplir la ley, porque ya sabemos que el que se guarda para Dios no le va a acontecer la muerte, no va a la muerte. Amén. El que se guarda para Dios, el que ama a Dios. Amén. El que guarda su palabra. Amén. El que me ama, mi palabra guardará. Amén. Si no, me refiero en que debemos de cumplir la ley, tanto el que está afuera como el que está adentro. Cuando Dios lo envía la palabra, si usted no la cumple, es que no la cumple, pero no significa que Dios no le ha dicho no adultere. Amén. Continuamos en Ezequiel, ahora los versículos son desde el 58 hasta el 60. Ezequiel desde el 58 hasta el 60. Sufre tu castigo de tu lujuria y de tus abominaciones, dice Jehová. Pero más ha dicho Jehová el Señor, haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. ¿Qué se menosprecia? Cuando un hombre se va con una mujer que no es esposa, o cuando cuando la mujer se va con un hombre que no es esposo. Se menosprecia el juramento, se menosprecia ese pacto que usted hizo con esa persona. Amén. Se invalidar, se viola. Amén. 60. Antes yo tendré memoria de mi pacto. Amén. Que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno. Amén. Esto ya a la venida de Cristo, el nuevo pacto. Amén. Pero aquí está en semejanza ¿cómo se dice? De un matrimonio, amén, de un matrimonio. Está en semejanza de un matrimonio. Continuamos con las escrituras. Ahora entraremos al 17, Ezequiel, versículo 17. Desde el 12 hasta el 15, 17, desde el 12 hasta el 15, los versículos desde el 12 hasta el 15, amén. ¿Por qué repito tanto los versículos? Porque a mí me gusta enseñar bien, me gusta que la persona vaya acorde, amén. Que la persona no se quede, ¿qué fue lo que dijo? ¿Cuál fue el versículo? Porque a mí me ha sucedido mucho esto, y hay veces que le dan un versículo a uno tan importante y uno no lo entiende, y fue una vez que se dijo, y yo me paso. Por eso, porque hay personas viejas, pero hay personas nuevas y nosotros tenemos que ser pacientes con los que son nuevos y ahí aún hay personas viejas también que cuesta llegar a
a las cosas y ahí también hay que tener paciencia. Amén. Por eso me repito así. Ezequiel, capítulo 17, los versículos desde el 12 hasta el 15. Di ahora a la casa reverde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Dile, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Tomó también a uno de los de la descendencia real e hizo pacto con él y le hizo presentar juramento. Amén. ¿Qué nos enseña el Señor? Quiero hacer énfasis aquí. Que un pacto, amén, es un juramento. Usted está jurando. Amén. Y se hace un pacto. Amén. Y se llevó consigo a los poderosos de la tierra. Amén. Para que el rey no fuese abatido y no se levantase, a fin de que guardando el pacto permaneciese en pies. Amén. Y aquí hacemos semejanza a un matrimonio. Guardando el pacto, usted permanece en pie. Ya sé, como les dije antes, que hay muchas personas que podemos tener dudas, pero es que ya no estoy bien, pero es que me maltrata, es que más adelante voy a desarrollar un poco, según mi experiencia, lo que he vivido y lo que el Señor me ha dado a entender para aconsejar de acuerdo al Señor y no de acuerdo a lo que yo pienso, a lo que yo puedo opinar. Amén. Y aquí mismo los mismos versículos le van a hablar a usted. La misma palabra va a ser el Señor quien le está hablando y quien va a continuar hablándole. Yo solo soy un vaso. Amén. Y aquí continuamos en Ezequiel, pero aquí ya no vamos, seguimos el 17 y los versículos son 18 y 19. 17 es versículo 18 y 19. Amén. El 18. Por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto. Amén. Cuando usted se casa con otra persona, en vida de la otra persona, está quebrantando este pacto. Amén. Cuando he aquí que había dado su mano y ha hecho todas estas cosas, no escapará. Amén. No se va a escapar el que practique el adulterio. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado, lo traeré sobre su misma cabeza. Este pecado, el pecado de adulterio, de usted irse con otra persona mientras esté en vida su esposa o mientras esté en vida su esposo, es un pecado de adulterio, es un pecado de muerte que viene sobre su cabeza, o sea, sobre usted misma. El Espíritu el que le va a dar cuenta a Dios. Amén. Aquí ya salimos de Ezequiel. Amén. Y vamos a entrar a Oseas. Oseas más adelante, Oseas. Oseas está después de Daniel. Amén. Oseas 1 y el versículo es el 2. Y esta escritura corresponde la esposa infiel de Oseas y sus hijos. Amén. El 2, versículo 2. Capítulo 1, versículo 2. El principio de la palabra de Jehová. Por medio de Oseas. Amén. ¿Por medio de quién? De Oseas. Nosotros lo que Dios no ha escogido para dar la palabra, que somos un medio. Amén. La palabra no es nuestra. Amén. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Ve y tómate una mujer que fornicaria. Amén. Una mujer que está en pecado. Amén. E hijos de fornicación. Amén. La esposa infiel de Oseas, o sea, una mujer que es adúltera. Amén. Continuamos con la palabra, amén. Pero para que usted entienda por qué Dios manda, o sea, hacer esto, usted tiene que leer las escrituras enteras, amén. Yo estoy haciendo énfasis en semejanza de un matrimonio, amén. Y hago énfasis con este versículo, amén. Oseas 2, capítulo 2, y los versículos son de 2 y el 7. 2, versículos 2 y el 7, amén. El 2. Contendé con vuestra madre, contendé porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y su adulterio de entre sus pechos. Amén. Sus fornicaciones y sus adulterios, el pecado de adulterio. Amén. 7. Seguirá a sus amantes y no lo alcanzará. Los buscará y no lo hallará. Entonces dirá
iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Amén. ¿Qué pasa a ser la otra persona? Amén. ¿Con quién se va esa persona si su esposa todavía no ha muerto, si ese pacto no se ha roto? Amén. Sus amantes, porque aquí el Señor nos da una semejanza. Sus amantes, seguirá sus amantes. Amén. Volveré a mi primer marido. Amén. O sea, mientras esa persona esté vida, es su marido. Amén. Es su marido. Aunque hayan cosas que no hayan salido bien en este matrimonio, usted se haya separado de esa persona, si esa persona sigue con vida, es su marido, por ese pacto que usted juró hasta la muerte. Esas personas con las que se está yendo, amantes. No lo digo yo, aquí lo dice el Señor. Lo voy a repetir, el versículo 7. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, lo buscará y no lo hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. ¿A quién se iba a volver? A su primer marido. Esas personas con las que se fue, ¿cómo quedaron? Como amantes y adulterio. El pecado de adulterio es un pecado, lo voy a repetir siempre y no me tengo que cansar, porque yo estoy aquí para hablar de parte de Dios. Yo estoy aquí para decir la verdad. Amén. Para si usted se halla en ese error. Amén. Que yo también, lo voy a contar más adelante un poquito, también estuve en este error. Es un pecado de muerte, es adulterio. Amén. Continuamos en Oseas, pero el capítulo es el 3, versículo 3. Amén. Y estas escrituras corresponden a Oseas y la adúltera. Amén. Una adúltera es que se va con otro hombre y su esposo no está muerto, está con vida. Amén. El 3. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. En un pacto, el hombre es tuyo, la mujer es del hombre y no van a coger otro. Amén, así lo dice la palabra, ni tomará otro varón, lo mismo haré yo contigo. Amén. O sea, es un pacto, se juran este pacto de fidelidad. Amén. Ni él va a coger a otra, ni tú vas a coger a otro. Amén. Hasta que la muerte los separe. Amén. Que estás atravesando por una mala situación, por situaciones fuertes. Más adelante vamos a estar desarrollando un poco. Amén. Y vamos a hablar de qué nos puede aconsejar el Señor para estos casos. Amén. Continuamos con las escrituras. Ahora vamos a entrar a Malaquías. Malaquías. Malaquías después de Zacarías se halla. Malaquías 2. Malaquías, el capítulo es el 2 y desde el 14 hasta el 16, versículo desde el 14 hasta el 16. Amén. Y estas escrituras corresponden a reprensión de la infidelidad de Israel. ¿Qué es la infidelidad? Es adulterar. Amén, adulterar en un matrimonio. Desde el 14 hasta el 16, versículo 14 hasta el 16, el capítulo es el 2. Más diréis, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? Amén. ¿Qué es el hombre cuando tú haces un pacto con él de matrimonio? Es tu compañero, es el hombre de tu pacto. ¿Qué es la mujer cuando tú haces un pacto con ella? Es tu compañera y es la mujer de tu pacto. Amén. Es la mujer de tu juventud, es el hombre de tu juventud. Amén. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Que no se suelte el Señor, que no seamos desleales con aquella persona con la cual nosotros juramos un pacto. Amén. Con la cual juramos hasta que la muerte nos separe, que no seamos desleales, que no seamos infieles. Amén. Que no seamos adúlteros. Amén. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Amén. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu, no seáis desleales, no seáis infieles, no seáis adúlteros. Amén. El Señor en este versículo hacemos énfasis, como siempre, amén, de que el Señor aborrece el repudio. Amén. O sea, aborrece el divorcio. El divorcio en un matrimonio
no existe. Lo que separa ese matrimonio es la muerte. Uno se va y el otro se queda. Uno se va y otro se queda. Amén. Esto es lo que aborrece, amén, el repudio. No hay divorcio, matrimonio, no existe el divorcio. ¿Por qué? Por el pacto que usted hizo. Si el pacto dice, nos quedamos hasta que nos divorciemos, pero es que el pacto dice hasta la muerte, esa persona está viva. Amén. Usted se podrá separar de ella si la situación es insoportable, usted se podrá separar de él si la situación es insoportable, pero el divorcio, amén, aunque usted se haya separado, es el pacto lo que lo obliga a usted, lo que lo tiene ligado hasta que la muerte lo separe. Amén. Es el pacto. Continuamos, salimos de Malaquías y ahora vamos a entrar a Mateos. Vamos a entrar a Mateo. Mateos 1. Mateo 1. Desde el 18 hasta el 20. Amén. Esta escritura corresponde al nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen. Amén. ¿Cómo estaba María? Desposada. Ya hemos explicado que es desposada en la anterior parte que hemos dado, ¿verdad? Desposada. No sabían que aquí mismo las escrituras lo dicen, antes que se juntase. O sea, no eran marido y mujer. Era un compromiso que tenían antes que se juntasen. Se halló. Amén. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, desposada. Amén. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella ha engendrado del Espíritu Santo es. Amén. ¿Qué estaban? Desposados. ¿Y cómo él la quiso dejar? Secretamente. Amén. Secretamente, porque él no la quiso difamar. Amén. Continuamos con las escrituras en Mateo. Ahora al capítulo 14. Mateo 14. 14, el versículo desde el 1 hasta el 5. Desde el 1 hasta el 5. Y esta escritura corresponde a la muerte de Juan el Bautista. Amén. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano. Amén. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Amén. ¿Qué le decía Juan el Bautista a Herodes? No te es lícito tenerla, porque Herodia era mujer de Felipe, su hermano. ¿Qué significa? Que Felipe estaba con vida y estaba con Herodia. Felipe todavía tenía vida. Y Juan, que era un profeta de Dios, que le decía: no te es lícito, no te es permitido. Está tu hermano vivo todavía. Felipe está vivo. Amén. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. ¿Qué quería hacer Herodes por esta verdad? Porque la verdad quebranta. La verdad duele. Hasta que tú la aceptes y te das cuenta que es por tu propio bien, voy a hacer semejanza a nuestros hijos. ¿Cómo están nuestros hijos? Con cosas que no queremos que hagan, porque que sabemos que le conducen al mar, que le conducen a la muerte. ¿Cómo están cuando tú le corriges? Muchas veces mal, ¿verdad que sí? Mal. No quieren aceptar esto. No quieren aceptar que su camino le va a llevar a peor. Amén. Entonces Herodes no quería aceptar esta verdad de que Juan le decía: no te he permitido tenerla. ¿Por qué? Porque Felipe estaba muerto, estaba con vida todavía. O sea, estaba en adulterio. Herodes en adulterio con la adúltera. Y la adúltera. Amén. O sea, estaba vivo todavía. Mientras tu esposo esté con vida,
Si tú te separas de él porque la situación es insoportable por cosas personales, no te puedes meter con otro. No, mientras esté con vida esa otra persona. Y aquí tenemos el ejemplo que nos entrega el Señor en las Escrituras. Y yo me puedo equivocar, usted se puede equivocar, pero Dios nunca se va a equivocar. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Amén. Herodia, mujer de Felipe, su hermano. Amén. ¿Y por qué causa Herodes quería matarle? Porque esa verdad duele, quebranta. Como lo dije, le hizo una semejanza de tu hijo. A tu hijo le puede doler algo, que tú le prohíbas ir aquí por su bien, que le diga no te voy a dar esto por tu bien. Y le duele, pero cuando crece un poco y pasa el tiempo o ocurre un accidente en aquel lugar del cual tú le libraste, que le dijiste no vaya, y al final no fue, dice, mira, lo que mi madre me decía era verdad. Entonces duele, pero cuando tú ya lo entiendes, ya no te duele, estás libre, está bien. Amén. Entonces aquí vemos por qué Felipe no podía estar con Herodia. No era porque eran hermanos. Es porque, porque Herodes no podía estar con Herodías. Herodías. Porque Felipe tenía vida, todavía estaba con vida. Fornicando estaba ella, estaba con ese hombre. ¿No? Porque también se agarran para hacer el divorcio, los que se han casado, que solo por causa de fornicación. Sí, solo por causa de fornicación. Cuando usted viene con una doncella y de repente usted se encuentra que no es una doncella, usted la devuelve. Fornicó. No era lo que pensaba. Pero cuando ya es viejo el asunto, no es fornicación, es adulterio. Es adulterio. Esa persona cometió adulterio, adulteró el matrimonio. El matrimonio de 2, no de 3, ni de 4. Felipe estaba con vida todavía. No es por fornicación. Herodías estaba fornicando con Herodes. Entonces ya Felipe era vivo, tenía libertad para casarse con quien él quisiera. No, ¿por qué él no tenía libertad, Felipe? Porque Herodías estaba con vida, estaba viva, y ese pacto que hicieron no se rompía porque lo hicieron hasta que la muerte lo separe. Y hago énfasis aquí. Hago énfasis, me detengo lo que Dios me permita detenerme. Porque el versículo, por causa de fornicación, se están divorciando muchas personas y se están casando con otras personas. Si usted se divorcia, pero casarse y esa persona con vida, está en pecado de adulterio. Por causa de fornicación. Pero no un matrimonio que lleva tiempo, sino un hombre que la doncella no le sale doncella. Herodías estaba con Felipe. Con Herodes. Estaba fornicando. Y Felipe podía ser libre para casarse con otra. ¿Por qué no se casaba Felipe? ¿Por qué Juan le dijo no te es lícito tenerla? Porque Felipe estaba con vida todavía. Por causa de fornicación, cuando usted se lleva a la doncella y la doncella le salió otra cosa. Pero un matrimonio viejo ya de meses, de años, con hijo y de todo, esto no es fornicación, esto es adulterio. Usted no ve que cuando los discípulos le preguntaron, Señor, si así es la condición del hombre, entonces no conviene casarse. Ellos lo entendieron. ¿Cómo? O sea, que si la mujer de principio a mí no me salió que había fornicado, ellos lo entendieron. Las escrituras no están para que nos acomodemos. O sea, para acomodarlas a nosotros, a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros creemos. Las escrituras están para que nosotros las aceptemos y nos demos cuenta que es la verdad, que es la palabra de Dios. Muchas personas casados con este versículo por causa de fornicación. Personas que dicen que hicieron un matrimonio por una condición en la que se vieron.
no voy a juzgar la condición en la que se hayan visto, y se han casado con otros. Pastores casando personas con otras personas, estando el esposo en vida, sin haberse roto este pacto. Pastores dando esta doctrina de que por causa de fornicación ve y cásate con otra o ve y cásate con otro. Separarte, te vas a separar, pero casarte con otro, estando la otra persona viva, estás en un pecado de adulterio. Tú y quien se casa contigo está en adulterio. Y así lo enseña el Señor. El que se casa con la adúltera, adultera. Y el que se casa con el que adulteró, adultera. Por causa de fornicación, sí. En principio, una doncella. Pero después que un matrimonio lleva tiempo, no es una doncella. Es adulterio. No te cases con este versículo. Cásate con la palabra. Estudia la palabra. Entra en ayuno. No hable tus cosas con nadie. Métete con Dios. El enemigo va a enviar a muchas personas a hacerte creer que las cosas no son así. Pero Dios siempre te va a enviar su verdad por un lado y por el otro. Y te va a doler porque la verdad duele. Pero lo del enemigo no duele. El enemigo es un azúcar, que todo está fabulosamente. Y tú quemándote, diciendo que estás vivo y estás muerto. Bueno, hasta aquí voy a dejar esta parte y ahora volvemos con la sexta parte, ¿no? Ahora volvemos.